Muy buenos días, gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles en su programa que lo transmitimos a través de la nueva FM 94.7 todos los días miércoles en punto de las 11 del día. Y pues muy contentos de estar con ustedes iniciando este programa. Inmediatamente nos vamos a lo que es el programa, la información. Pues fíjense ustedes, estimados amigos, que el día de ayer, allá en Cancún, hubo una circunstancia poco común, una situación muy rara. Y esto es de que pues aproximadamente 22 personas fueron privadas ilegalmente de su libertad. Y nos dice la nota que en la víspera, cuando se encontraban en el interior de un domicilio que opera como call center, localizado en Residencial Santa Fe, allá en la ciudad de Cancún, fueron privadas de su libertad estas 22 personas. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, confirmó el hecho a través de su cuenta de Twitter esta madrugada. El funcionario indicó que todas las instituciones están concentradas en la atención de la denuncia sobre la desaparición de estas 22 personas en la ciudad de Cancún, donde hubo un inusual, dice el señor Capella, movimiento de personas en un negocio sin que hubiera violencia ni armas de fuego. Por lo que menciona el señor secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, aún no refiere que estas 22 personas hayan sido privadas de su libertad, solamente hace alusión a este movimiento inusual. Nos sigue diciendo la nota, de acuerdo con reportes extraoficiales, sujetos armados llegaron a ese inmueble localizado en la Supermanzana 524 sobre Avenida Santa Fe y sacaron a un grupo de personas, la subieron a 2 vehículos y se marcharon. Elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública de allá de Quintana Roo arribaron al sitio luego de recibir un reporte denunciado a este número de emergencias 911. Capella Ibarra agregó que existen indicios que forman parte de la investigación, la cual está en proceso, y que la Fiscalía General ampliará los detalles en el transcurso del día de hoy. Es raro la circunstancia que sucedió el día de ayer allá en Cancún. Está bastante raro. Las autoridades no hablan de la configuración de un delito, sino por lo menos el secretario de Seguridad Pública habla de este inusual movimiento de personas. Pues se entiende que los familiares, y así hace alusión a algunas otras notas en referencia a lo mismo, que los familiares de estas personas pues se encuentran preocupadas porque pues no es una circunstancia normal esto que se dio el día de ayer. En esta circunstancia o por esta situación que sucedió allá en Cancún, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por periodistas en las ya usuales conferencias mañaneras y dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene información sobre la privación de la libertad de estas 22 personas el día de ayer por la noche. El mandatario precisó que se trata de un conflicto entre 2 grupos
y que no se puede hablar de secuestro. López Obrador indicó que no se considera que se trate de un secuestro como tal, que son diferencias entre dos organizaciones. No necesariamente estas organizaciones, según dice el presidente, son criminales, de acuerdo a lo que se informan, no son métodos adecuados para dirimir diferencias. Vamos a esperar y estamos pendientes, dijo el presidente de la República. Sí, la verdad es bastante raro. Primero, pues esta circunstancia donde se ha desentendido por parte de nuestros compañeros periodistas que están regularmente en estas conferencias mañaneras, no se entiende que pues existen tres niveles de gobierno: un gobierno municipal, un gobierno estatal y un gobierno federal. Tanto el gobierno municipal, estatal como federal tienen sus entes policíacos. El municipio tiene su policía municipal. Lo mismo sucede con pues la entidad federativa, o lo que nosotros le hemos acostumbrado a decir estados. Y los estados, independientemente que tienen sus policías estatales, también tienen sus órganos de investigación. Y existen delitos que por su naturaleza jurídica son configurativos o configuran conductas delictivas dentro del ámbito estatal, y algunos otros dentro del ámbito de la federación. Las entidades federativas o los estados pues tienen su propia organización jurídica y política, donde pues el ejecutivo, el gobernador de cada una de las entidades federativas, hace funciones de la administración del gobierno y por ende también de la función de la investigación de los delitos a través de la Fiscalía o Procuraduría y de la persecución a través de los elementos de la policía. La privación ilegal de la libertad por lo general es un delito que es perseguible por los entes estatales. Pudiera ser que en algunos casos se configurara algún delito federal, tomando en consideración distintos aspectos, entre ellos a lo mejor la persona, la persona a quien se estuviera realizando esta privación de la libertad. Pensemos en un funcionario federal. Si se priva de la libertad a un funcionario federal por ser funcionario federal, entonces existe la posibilidad de que se inicie un procedimiento ante las instancias federales, en este caso la Fiscalía General de la República. O cuando la propia Fiscalía considera que pues existen circunstancias de interés para la propia federación y atrae esa conducta o ese hecho delictivo. Aquí voy con esto, que no necesariamente todos los aspectos delictivos que sucedan en la República se encuentran bajo las atribuciones del presidente de la República, como lo que sucede en este caso. Bueno, muy probablemente en esta primera intervención pues tienen que ser las autoridades locales, la Fiscalía de Quintana Roo, las funciones de las policías para realizar las investigaciones.
Y el hecho de cuestionar al presidente de la República sobre estas circunstancias que competen a un estado, a una entidad federativa en particular, pues bueno, pudiera ser a lo mejor con la intención de realmente tener un conocimiento de cuál es la intervención de la federación, o pues intentar dejar mal parado ahí al presidente de la República. Pues quiero decir que no necesariamente todas las conductas delictivas, todos los hechos que sucedan en la República Mexicana van a ser competencia del presidente de la República. Existen competencias para gobernadores de los estados, inclusive para presidentes municipales. Bueno, ese es un punto. El otro es esta circunstancia de la declaración del propio presidente de la República, ¿no? Que aun cuando no se encuentra dentro de sus atribuciones, porque es el Estado, la entidad federativa que va a iniciar las investigaciones, pues ya el presidente hizo una declaración donde dice que no se puede hablar de secuestro. Me parece que para que pudiera existir una declaración de esta naturaleza, pues se tendría que tener información más exacta. Digo, a lo mejor y la conocen ellos, ¿no? A lo mejor y el presidente de la República ya tiene esa información y por eso lo está diciendo. No lo sé. Pero sí me parece que pudiera ser un comentario muy, muy, muy rápido, ¿no? Muy a bote pronto. Pensando en que, pues, digo, si estas personas fueron trasladadas, como dijo el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, fueron movidas inusualmente, eso implicaría que para que esto se diera y no configurara una privación ilegal de la libertad, estas personas tendrían que estar de acuerdo con ese movimiento, ese traslado al cual se refiere, bueno, el secretario de Seguridad Pública dice movimiento inusual, ¿no? Pero, digo, tendrían que estar en acuerdo y decir, bueno, sí, yo voy por mi voluntad. Pero si aún que no se hayan utilizado armas, que no sean grupos delincuenciales o del crimen organizado, pero y aunque no se haya utilizado la violencia, pero aún así este movimiento inusual fue sin la voluntad de estas personas, pues entonces se está hablando de que sí existe una conducta delictiva. La verdad es que sí es bastante interesante, raro a lo mejor también, pero pues a lo mejor de lo que dice el presidente de la República tenga razón. Hay que esperarnos y a ver qué más se da en este día, el día de hoy miércoles, con pues las investigaciones que pudieran estar realizando las autoridades. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerda que lo saluda su amigo Iván Robles. Estábamos platicando antes de nuestro primer corte, pues acerca de estas 22 personas que inusualmente, dice la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, fueron movidas, y pues también que pues aún no se habla de una configuración de una conducta delictiva. Y en esta pues segunda nota es pues también acerca de algo pues que está relacionado, el hecho de que pues ya dieron banderazo a la Guardia Nacional.
¿Y por qué tiene, pues está relacionado? Porque, pues, digo, parece que los grupos delincuenciales no, no se han percatado de que ya inició funciones la Guardia Nacional. Y pues que independientemente que para nuestro gobierno federal esta Guardia Nacional va a ser el órgano de fuerza que va a contrarrestar la delincuencia, pues a lo mejor la delincuencia aún no tiene conocimiento de ello, porque bueno, hemos visto que aún han existido actos delincuenciales. Estoy totalmente de acuerdo que el hecho de pensar que pues apenas que ha iniciado la defunción en la Guardia Nacional, ya con eso va a terminar la delincuencia, pues no, tiene que llevar un proceso como todos los aspectos legales, institucionales, también en este caso pues tendrá que llevar un proceso para efectos de pues que se vayan aplicando las técnicas, ¿no? Las técnicas de investigación, de persecución, las técnicas que ellos vengan a desempeñar con la finalidad de, pues, no acabar, ¿no? Pero sí disminuir. Yo realmente no creo que ni este gobierno, ni ningún otro de los que ha pasado, ni los que pudiera venir, va a desaparecer al 100% con la delincuencia. No existe en ninguna parte del mundo el hecho de inexistencia de aspectos delictivos, pero sí creo también que pues la delincuencia en nuestro México pues sí está muy rebasando mucho en las instituciones o muy alto. Antes de ingresar a esta segunda nota de la Guardia Nacional, pues quiero decirles la frase de la semana. La frase de la semana nos la dice Clive Staples Lewis, nos dice: nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Nos los dice Lewis, nacido allá en Irlanda del Norte el 29 de noviembre de 1898 y fallecido en Oxford, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1963, popularmente conocido como C.S. Lewis y llamado Jack por sus amigos. Fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista académico, locutor de radio y ensayista británico, reconocido por sus novelas de ficción, especialmente por las cartas del diablo a su sobrino, las crónicas de Narnia y la trilogía cósmica, y también por sus ensayos apologéticos, mayormente en forma de libro, como Mero Cristianismo, Milagros y Problemas del Dolor, entre otros. Nos dice: nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Así que esa es la nota de la semana. Y sí, pues la Guardia Nacional ya ingresó, señores. Ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abanderó y pasó revista en días anteriores como la entrada oficial del funcionamiento del nuevo cuerpo de seguridad compuesto por 52,000 elementos en 150 regiones del país. Como buenos y lealmente integrantes de la Guardia Nacional, sabrán cumplir su protesta, dijo el primer mandatario a los militares en una ceremonia realizada en Campo Marte, allá en la Ciudad de México. La víspera, el gobierno federal emitió el reglamento de ley de la Guardia Nacional, cuyo objetivo es establecer la organización, estructura y funcionamiento de dicha institución de seguridad pública, así como regular la carrera de Guardia Nacional, su régimen disciplinario y los estímulos aplicables a su personal. Desde el viernes pasado, la Guardia Nacional empezó a instalarse en Tijuana, Baja California, como parte del plan para desplegar 15,000 agentes de la frontera
con Estados Unidos en el marco de la atención de las movilizaciones de migrantes, pero será hasta el próximo lunes, 1 de julio, cuando arranque sus operativos. Pero bueno, digo, ya ingresó la Guardia Nacional, 1 de julio ingresó ya jurídicamente hablando. La verdad es que ya estaban en algunas regiones, porque así dividieron al país en regiones, ya estaban en operación, ya estaban en funcionamiento, aunque pues no estaba en vigencia el reglamento de la propia Guardia Nacional. El día de hoy, en la Ciudad de México, hubo protestas de pues algunos integrantes de la Guardia Nacional, en la cual en estas protestas están en desacuerdo con su régimen laboral, ya que ellos manifiestan, indican que pues algunos personas que ya estuvieron o han estado elaborando en algunos entes de seguridad pública o militares, se pretende que renuncien a su plaza en estas dependencias donde estuvieran laborando para que ingresen a la Guardia Nacional, y ellos refieren que no están de acuerdo con esto. Bueno, por lo menos este grupo, no sabemos si la mayoría de los elementos que van a conformar la Guardia Nacional estén en la misma tesitura, pero pues sí hay un grupo que estaba en desacuerdo en cuanto a que pues ellos argumentaban que con esto perdían antigüedad. Algunas otras de las protestas que estuvieron realizando por estos elementos de la Guardia Nacional es que mencionan que pues los implementos, los objetos, los uniformes, los elementos de protección que se le está proporcionando pues están en muy mal estado, y que eso atenta contra la seguridad de los propios elementos de la Guardia Nacional. La verdad es que, da muy mala imagen, da muy mala señal pensar que uno de los aspectos que el presidente de la República ha hecho énfasis, ha estado puntualizando constantemente, es la creación de la Guardia Nacional. Ha indicado que es un aspecto elemental para que pueda llevar a cabo funciones de su propio gobierno, y que ahora sepamos por los propios, no todos, realmente no son estos miles de agentes, un grupo, un sector, es cierto, pero que pues por lo menos este sector esté indicando que los implementos, los objetos para su seguridad, como chalecos y demás, estén en mal estado. Pues entonces dice, ¿cómo es posible que se pretenda poder llegar a que la Guardia Nacional funcione de forma adecuada cuando pues no se le están dando los aspectos mínimos necesarios, los elementos mínimos necesarios que pues tendrían que tener para poder desarrollar su función de Guardia Nacional? Bastante es la imagen, el mensaje que da esto. Es un mensaje que tiene un mal sabor de boca, que nos deja con muchas dudas, en vez de esperanza en cuanto al funcionamiento, pensando que estos elementos estén protestando por estas circunstancias, sí, deja muchas dudas en el aire. Nos sigue diciendo que la nota son 6,000 elementos de la Guardia Nacional que participarán en tareas migratorias
de la frontera sur del país a fin de frenar el flujo de centroamericanos que busca cruzar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. En Chihuahua se prevé enviar 1,800 agentes de la Guardia Nacional en una primera etapa, para que al finalizar permanezcan 4,000 elementos del ejército. Para Morelia, en Michoacán, serán 300 elementos de la Guardia Nacional que arribarán a la capital del estado de manera inicial el 1 de julio, y en total se designarán 4,050 agentes para el estado. En Zacatecas, el número de agentes inicial será de 470 a partir del 1 de julio. Es el inicio del fin de la violencia en el país. Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, sostuvo que la Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en el país, por lo que los días más oscuros de la seguridad quedarán en el pasado. Pues la verdad que es una esperanza que tenemos todos como mexicanos, que se dé esta situación. Creo yo, pudieran ser elementos que están protestando porque están inconformes. Están inconformes con su régimen laboral y están inconformes con los implementos que se le están otorgando. Si la Guardia Nacional está iniciando y desde el inicio los elementos están inconformes, creo yo que no es el mensaje adecuado que se tiene que dar por parte del señor Durazo Montaño, ni de su función, ni de la Guardia Nacional como ente que ha sido uno de los principales puntos que ha indicado el presidente de la República como fundamental para el desarrollo de su gobierno y el desarrollo de México, para efectos de atacar a la inseguridad en el país. Bueno, vamos a esperar qué es lo que va a suceder con estos inconformes, qué es lo que va a realizar el señor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con estos inconformes, pero pues de inicio, ya el inicio está marcado por inconformidad. Nosotros nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y volvemos.